ahí ya podré ver. Entonces, 35%, o sea, 15 pacientes ya tenían antecedentes de trauma vegetativo. Aquí hay otra perla. Y siempre cuando tenga trauma vegetal, siempre piensen en hongo. Nosotros lo sabemos, pero sé que todos lo sabemos, pero hay que ser sincero, ¿cuánto de verdad nosotros, cada cuando vemos un trauma vegetal, ya estamos pensando en hongo? Lo sabemos, pero creo que no mucho actuamos, ya sea por pereza de hacer la fórmula, porque yo sé que en Guatemala ya no tenemos ya la gota disponible de manera comercial o está muy cara, y hay que formular nosotros. Y sé que muchos no lo proceden a formar o formular por eso. Pero de igual, siempre trauma vegetal, considerar iniciar esta gota. Entonces, tamaño del medio de infiltrado, más o menos de 49 milímetros. Entonces, con hipopión presente, 9 de esos pacientes, o sea, el 45%. El intervalo medio del tiempo del inicio de los síntomas a la hospitalización fue más o menos de 14 a 15 días. Entonces, todos obviamente tenían hifa fúngica a nivel de laboratorio. El 60% solamente tuvieron cultivos positivos de hongo. Así que, ojo ahí, no esperen el 100% que si no sale positivo en el cultivo, ya yo paro, porque no. Tengan cuidado y recuerden el KOH y la extinción de Gram con respecto a la IFAS. El patógeno predominante en el estudio y muchos otros estudios fue Fusarium. En este caso, 30%. En el que vamos a ver ahora más tarde, el otro, 50%. Entonces, y muchos otros estudios también consideran que Fusarium es el más común. Y hay cepas de ella que es las que son resistentes, que vamos a ver cuáles son. 20 pacientes, 14 resolvieron tras inyección intratromal, 6 no respondieron al tratamiento. Pero recuerden, es algo, se puede decir que positivo, porque son pacientes que ya estaban con natamicina, que estaban con voriconazol y con pastillas de keto, la pastilla 2 veces al día y las gotas cada hora por 2 semanas. No había mejoría, entraron el grupo de empeoramiento, empeoraron un 20% su infiltrado y todo lo demás. Entonces, ¿qué? De esos 20, no es un grupo muy grande, ¿verdad? El estudio concluye que hay que hacer un ECA bien hecho y todo lo demás con mayor población. Pero todos estos pequeños grupos se han comportado de una manera similar. Entonces, 14 de esos 20 resolvieron como otro tipo de paciente complejo tras la inyección intradermal. Solamente 6, lastimosamente 6, pero un grupo pequeño, no respondieron al tratamiento. Entonces, el promedio de las inyecciones administradas fue de 2,75. Entonces, se puede decir que la mayoría requirió 2 mínimo. 15 pacientes requirieron más de una inyección. 9 de esos requirieron más de 2. Entonces, los microorganismos aislados que vieron más que todo en este estudio fue Fusarium y segundo Mucor. Tiempo de promedio de resolución más o menos de 35 días. O sea que nosotros también tenemos que ver o preocuparnos si en un mes no vemos una respuesta convincente y recordar el cálculo del 20%. Si ha empeorado un 20%, despertarnos, ver opciones B, ya sea debridando, y si se puede tener la oportunidad y ver la oportunidad de utilizar en práctica el voriconazol intratromal a darle. O tal vez no esperar un mes. Creo que mm, esperar 2 semanas o entre más rápido mejor. Entonces, peor pronóstico, como ya hemos comentado, el tamaño de la úlcera al momento de la presentación y la altura de hipopión. No olviden el hipopión, siempre atento al hipopión. La úlcera profunda requiere un mayor número de inyecciones, mientras que las superficiales requirieron mucho menos. No se observaron complicaciones relacionadas con el voriconazol en sí, porque otro problema del tratamiento antifúngico anteriormente era la anfotericina B. Más que todo, sí lo había intentado intrastromal y vieron que había mucha reacción. Por eso es que cuando hace tiempo trataron de hacer intrastromal con anfotericina, no pensaron más en el futuro con otro tipo de medicamentos porque veían, generalizaban todos los antifúngicos intrastromales. Pero poco a poco los ensayos, los estudios han demostrado que no, que el voriconazol sí no es tan ofensivo. Y tampoco se vieron complicaciones en este estudio con estos doctores, con sus manos, complicaciones por procedimientos en sal. Entonces, con respecto a la tabla, en el estudio que le compartí, vamos a ver que 6 de esos 20, o sea, 30%,
eran fusarios. Lastimosamente, el 40% del mayoritario, o sea, 8 eran, no se identificaron. Aspergillus, mucor y otros hongos tuvieron el mismo porcentaje de 10%, o sea, 2 cada uno. Ok, esta es la parte más una de las partes más importantes que nos da el valor estadístico con respecto a este estudio y vamos a ver, empecemos con la P significativa para aclarar las cosas. Vamos a ver que solamente hay dos P significativas, una es 0.04, que es el tamaño de la úlcera, y vamos a ver que comparando con el grupo de curado, el tamaño de la úlcera era más o menos de 8 a la hora de medición. Y con respecto a lo del perforado, eran de 18. Entonces, vamos a ver ahorita la de tamaño hipopión. Eh, el tamaño hipopión tiene una P de 0.03 con una media de 1 y con los que tenían perforación estaban en 3, la media de ellas. Entonces vamos a ver que ambas son significativas. Vamos en la edad. La edad 0.8, no hay significancia, daba igual. Y si vemos la media, es verdad. El grupo de curados estaban 49 y el grupo de perforados está en 50. No es un valor estadísticamente significativo, no hay mucha diferencia. El número de inyecciones, habíamos dicho que sí, que lo que eran superficiales tuvieron menos inyecciones, lo que tenían más profundo, más complicado, tuvieron más inyecciones. Uno pensaría que sí, el estudio concluyó eso, pero cuando uno ve la estadística, ellos lo aclaran que no sé en qué se concluyen, que al final toman esa conclusión, pero ellos están anuentes de que a nivel estadístico se puede decir que no hubo mucha diferencia. El estudio lo comenta, está claro. Pero también comenta que sí, sí, el grupo de superficial y perforado tuvieron una pequeña diferencia en inyecciones. Bueno, vamos a ver que dio una 0.4 de P al número de inyecciones. Duración de tratamiento, también no hubo diferencia, tuvo una P de 0.7. Y el intervalo de presentación al momento de la inyección también tuvo una P de 0.5, o sea, no significativo. En el otro estudio, que también fue en India, la mayoría de los estudios de voriconazol o de fúngico, la mayoría lo presentan la gente de India. Entonces, con respecto al otro estudio, igual, lo mismo, pasa lo mismo. El grupo mayoritario fue fusario, el que encontraron. Hasta esta vez más. De 30% esta vez encontraron un 52%. En este grupo era 25, o sea, 13-25. Aspergillus fue el siguiente grupo. En el anterior era mucor, pero en realidad no era que era mucor, en realidad era un empate de Aspergillus, mucor, ¿verdad? Y otros hongos. En este caso, sí, segundo fue Aspergillus con un 16%, que eran 4 de 25. Eh, Curvularia, otro hongo ocialino no identificado, eran los siguientes. Y vamos a ver que siempre no identificado está entre el segundo y tercero, porque hasta en este grupo fue el tercer lugar. Entonces, hay que estar anuente, que muy probablemente cada vez cuando hacemos estudios, vamos a tener no identificado y cuidado que es un hongo escondido. Si se da un tratamiento como mosifluxacina, levofloxacina, en sentido bacteriano y vemos que no responde, aunque le mandemos cultivo y sale negativo, cuidado que es el grupo no identificado. Recuerda que en el grupo anterior fue el segundo lugar y en este estudio fue el tercer lugar. Tengan cuidado que es aparte de la clínica. Eh, entonces, aquí igual, vamos a ver la parte más importante. ¿Qué vieron ellos que qué empeoró, qué no empeoró? Igual, eh, como una P significativa de 0.004, el tamaño de la úlcera fue lo más importante. Entonces, vamos a ver que lo que tuvieron éxito, que fueron 18, tuvieron un tamaño de 24 más o menos, subiendo para abajo de 13. ¿Me explico? Sumar 24 más 13 o restarle 13. En el fallido era más grande, eran 46. Por eso comentan que tuvo una P significativa el tamaño de úlcera a la hora de la presentación. Y de esos 25, 7 tuvieron fallidos. 18 de 25 tuvieron un éxito con boriconazol intradermal. Gracias a Dios, igual pertenece al grupo mayoritario, el boriconazol intradermal. Entonces, el otro que dio significativo fue el lipopión, con una P de 0.04. El tamaño del lipopión tuvo buena respuesta a la hora de
usar boriculosis normal cuando el lipopión era de más o menos 1 mm. Cuando eran de 2 o 3 mm, un poco más grandes, ya ahí daban fallidos el tratamiento con voriconazol intradermal. Ya no hubo diferencia, una P no significativa de 0.3 cuando era duración de síntomas y 0.6 cuando era seguimiento a través del día. O sea que ni el seguimiento estricto a través de los días es la clave para poder que haya éxito en los pacientes con tratamiento de fúngico recalcificado o fallo a las potas previas, o mejor dicho, de difícil manejo. Entonces aquí tenemos unas lindas imágenes de los papers. Ambas son pacientes que tenían, por ejemplo, en la primera, un infiltrado estromal severo, que no había respondido a ningún tratamiento. Se empezó a dar boriconazol intradermal y vamos a ver que B, la verdad, le fue súper bien al paciente, ya no, casi no tiene edema, el infiltrado estromal se puede decir casi desapareció por completo. Y ahí estaba la comprobación de laboratorio de paciente que sí tenía. Entonces, con respecto al otro paciente, peor aún, vamos a ver que hay hipopión y vamos a ver que tiene un anillo y un infiltrado estromal muy severo y era ya recalcitrante. Entonces, al darle el tratamiento de boriconazol intradermal, vamos a ver que sí, es verdad, no quedó con leucoma, no quedó al 100%, no sabemos en qué etapa se encuentra ese paciente, tal vez aún le falta o ya era la reducción del tratamiento, no creo que aún tenía más opciones para inyectar. Pero vamos a ver que hay una gran mejoría entre A y B. Sabemos que los pacientes que tienen la imagen A y que van a peor, lastimosamente no paran en B, sino se ve mucho peor, hasta inclusive perforación. Y bueno, la C es la imagen de la comprobación de que sí tenía un hito. Entonces, en otro estudio, vamos a ver que hicieron una sección óptica y vieron que tenía profundamente en el estroma un infiltrado. Vamos a ver que este mismo paciente, o tenemos varios tipos de pacientes, los pacientes que empeoraron 20% que la C, a pesar de usar boriconazol intradermal, y también tenemos los pacientes que mejoraron 20% con boriconazol intradermal, y es que es la D. Vamos a ver que el lipopión baja en la D, vamos a ver que este anillo o este acúmulo geográfico o este melting va disminuyendo de tamaño en la D. Entonces, como discusión, tenemos que el tratamiento de la crisis fúngica profunda, sabemos que es muy difícil, lo tenemos de experiencia tanto el paper como nosotros. Y sabemos que lo que hemos comentado es por su baja penetración, es por la toxicidad de los medicamentos que producen la superficie de la córnea, más que todo anfotericina B. Sabemos que también es por el espectro limitado que hay esto antifúngico. Entonces ese es el fin, buscar un antifúngico que sea súper amplio y que le pega a todo. La anfotericina B intraestromal se estuvo estudiando, sabemos que no dieron buenos resultados, daba mucha toxicidad retiniana y toxicidad superficial. Y había mucha resistencia fúngica en el momento de la utilización. Hasta que probaron voriconazol y vieron por fin mejores pronósticos. Necesitaba una menor dosis para una concentración mínima inhibitoria, tenía una mejor penetración, más si se colocaba en el lugar correcto, exactamente circunferencial al infiltrado estromal por el fúngico, y tenía menos efecto secundario sistémico. Entonces, y en el estudio de India, en el oeste y sur, tanto en los dos papers más los demás papers que discuten en ambos estudios, vieron que Fusarium era el patógeno más común. Entonces, vamos a hablar de los otros estudios. Prakash et al. Demostraron una exitosa cicatrización en pacientes de difícil de tratamiento que tenían úlcera fúngica profunda que no cicatrizaban en 3 o pacientes. No eran muchos, no era un gran estudio, pero el 100% de los pacientes, eran 3, tuvieron gran mejora de este tipo de úlcera difícil manejo. Sharma et al. Realizaron un estudio prospectivo de 12 ojos que reportaron una tasa de éxito de 80%. O sea que 10 de 12 demostraron, entraban en el grupo de criterio de mejoría de úlcera fúngica. O sea, es un gran número. Hasta con un 50% uno le empieza tratamiento. Pero que tengamos ahora a 70, 80, estamos más en la balanza de que pueda haber éxito. Pues recuerden, la clave es infiltrar en el lugar correcto, o sea, la técnica es importante. Kalai Selvi
que es otro de los estudios importantes, ya que tuvo un grupo de 25. Se puede decir que lo negativo es que de 2025, pero la verdad que, perdón, 2015. Pero el estudio en realidad está bonito, es uno de los mejorcitos. Reportaron una tasa de éxito de tratamiento del 72%. Encontraron una cicatrización de 18 de 25 ojitos. Entonces, un total de 15 pacientes, o sea, 65% requirieron una segunda inyección. 10 de los 14 mostraron éxito al tratamiento a la segunda inyección. O sea, 10 de 14, o sea, está bien, tiene un buen porcentaje aún. Estudios previos han reportado la necesidad de reinyección para la resolución óptima. Recuerden que en este estudio la media estaba en 2.6 inyecciones, o sea, 2 inyecciones más o menos, a casi 3. Casi muy poco van a tener victoria con solamente una sola inyección de boriconazol intraestomal. Entonces, cada vez cuando inyectemos en Cobán o en Chichi, si se puede dar la oportunidad de inyección intraestomal en pacientes así difíciles de boriconazol y vemos que en la primera estamos ahí 3,2, no se desanime. Recuerda que la media de tratamiento de culminación fue a los 35 días y todos casi más de 2 inyecciones. Entonces, se observó una diferencia estadísticamente significativa en el tamaño hipopión entre los pacientes con tratamiento exitoso y aquellos con fracaso del tratamiento. Pacientes que presentaron la úlcera de forma temprana requirieron menor número de inyección y cicatrización antes que lo que hicieron con presentaciones más tardías. Complicaciones debido a oriconazol no hubo en este estudio, pero el estudio recalca las siguientes posibilidades: posible daño endotelial, creación de nuevos focos infecciosos y microperforaciones durante la inyección. Entonces, en el segundo paper que le compartí, hablan de un estudio que me llamó mucho la atención, que es Lalita et al. Ellos demostraron que las úlceras, área ulcerar mayor de 14, tiene un valor específico, 14, eh, más la presencia de hipopión y más o la infección de Aspergillus, son factores importantes para el fracaso de tratamiento. O sea, a la hora de ver laboratorio y ver Aspergillus, hay que estar con el foco prendido porque puede ser que cueste un poquito más. En la hipopión ya sabíamos y la úlcera ya sabíamos de alto tamaño, pero más que específicamente 14 del tamaño. Entonces, en este estudio, perdón, el apellido se me olvidó, el de Calai Selvi, 7 de esos pacientes que fracasaron lo pudieron estudiar, lo pudieron cultivar y eran fusarios. Fusarios tiene un problema. Uno son los más comunes, pero el problema de fusario es que hay que ver qué cepa es, porque es el más común, pero dependiendo de la cepa, de los comunes que es, pueden ser muy resistentes al tratamiento. Entonces, de los 7 fracasados, 6 eran fusarios, o sea, 86%. Y 7, 13 respondieron al tratamiento. Los que no se pudieron cultivar y se dieron cuenta que eran Solani, eran Oxysporium y Verticillioides. Entonces, si hay posibilidad, no creo, porque debe ser caro tal vez, de ver la cepa para hacerse una idea de por qué este paciente no está mejorando a pesar de inyección intraestomal de voriconazol, tal vez sería una buena opción hacerlos, más si son accesibles y si está en la posibilidad económica del paciente, y inclusive a meterlo en un estudio para comprobar esta teoría de las cepas que no funcionaron en los estudios de, esto, de India. Y también para ver cuáles son las cepas de Fusarium que si uno sabe que se puede ir con calma, o no con calma, sino sabe que va a responder lo más probable. Entonces, en conclusión, aunque el voriconazol intraestomal ha demostrado efectos prometedores, la dosis y la frecuencia de inyecciones tienen que ser estudiadas correctamente en un ECA o en un metaanálisis para ya determinar. Podría ser necesarios ECAs a gran escala con seguimiento a largo plazo. El voriconazol intraestomal parece ser una modalidad de tratamiento eficaz para úlceras corneales fúngicas profundas, recalcitrantes o úlceras fúngicas que no cicatrizan o no mejoran. Utilizar voriconazol reduce el riesgo de complicaciones como la perforación corneal. Entonces, bueno, ha sido un gusto presentarle este casito. Era pequeño, pero súper interesante, más que todo por lo difícil del tratamiento y que hay esperanza. Este es el estudio que presenté de 2020 y el otro es de 2015, ambos en línea. No sé si tenga una duda o un comentario.
Yo tengo una pregunta, solo es que me parece que escuché que dijiste al inicio que estos pacientes había que estar debridando. Sí, doctora, mira que eso es lo que me llamó la atención. Si de verdad también por nuestra parte debemos de hacerlo siempre. Cada cita que hicieron, cada cita de bridado, en el estudio de 2020, ¿va? Entonces, mi pregunta es, si de verdad es necesario debridar a cada cita. Y la otra pregunta sería, si no es así, ¿cuántas de verdad serían la debridación correcta? O mejor dicho, ¿es necesario debridar? Eh, ¿Es necesario inclusive debridar? Porque yo diría que la respuesta es que sí, hay que debridar, pero la pregunta es ¿cuánto? ¿Una vez suficiente o hay que hacerlo cada vez como hizo el estudio? No sé su experiencia, doctora Vázquez o doctor Julio León. Pero decía que para la efectividad de la inyección había que hacerlo, ¿no? Sí, correcto. Ah, sí, sí. Sí, pero mi pregunta sería, ¿seguro que hay que hacerlo todas? Pues también lo hicieron en el sentido de la gota tópica. También lo hicieron en el sentido de la gota tópica para que tuviera mejor penetrancia, doctora Vázquez. Pero fueron, de verdad, cada consulta, lo más que separaron, recuerden que fue 2 semanas por 3 meses. Y mi duda es si de verdad es necesario cada 2 semanas de brida. Cada 2 semanas suena bastante bien. Ok, ¿Qué doctor. tanto se hace el procedimiento? ¿Qué tanto de grida? O sea, ¿hasta qué nivel de la estroma? Ok, sí, eso no lo reportaron. Yo creo que se le puede informar al paciente que va a necesitar de ese tratamiento así agresivo. Se puede retirar como retirar un cuerpo extraño en epitelio y parte de Bowman. O Ujú. sea, no hacerlo muy intenso, ¿verdad? Ok, Y aplicarle el medicamento donde permitan. Todo es siempre eh, no en el área donde está adelgazado, no en el área donde se va a perforar, ¿verdad? Sino en el área donde la córnea está de un grosor adecuado. Eh, y debilidad es de plano que muy subjetivo cuánto le haces, ¿verdad? No creo yo que sea muy intenso y al informarle al paciente, hacerle saber, ¿verdad? Que se puede complicar, se puede no responder favorablemente y se puede perforar. No vaya a ser que el paciente le eche la culpa a la intervención, ¿verdad? Sino que esté consciente del gran problema que tiene la córnea y que de no hacer nada se va a perder el ojo, se perfora y se pierde. De hacer algo, pues se baja ese riesgo, pero existe. Entonces, en el libro em, de emergencia de Wills y uno que se llama de Pavan, explican cómo debridar y es con una agujita, ¿verdad? Algunos usan como una espátula especial que es como un bisturí hoja 15 sin filo, pero ahí está la técnica. Cada 2 semanas me parece bien. ok, gracias. Buenos días, Esto- doctor. Yo tengo una consulta. Eh, buenos días. En su experiencia, pues yo durante este tiempo realmente no he visto que a los pacientes con úlceras sean por cuerpo vegetal o pues desconocido, porque hay pacientes que llegan y no saben dar una historia de qué pasó con el ojito. Nadie, pues, de tomarle muestras de cultivo y mandarlo a estudiar a ver realmente cuál es el causante. No sé si sí es recomendable o si realmente los laboratorios hacen este tipo de estudios de cultivos de úlcera. Esa es muy buena pregunta. Creo que el doctor León ha de saber mejor eso, porque esa sería la situación ideal, pues. Viene un paciente con una queratitis intersticial y a estudiar, ¿verdad? Entonces, eh, yo pienso que hasta donde hemos llegado en la mayoría de laboratorios es una tinción de grano, pero no todos hacen cultivos, y menos de patógenos como hongos. Yo creo que eso sería el ideal, ¿verdad? Eh, Hoy por hoy los laboratorios privados son mejores. Entonces, eh, es de buscar el laboratorio que mejor le sirva a uno, ¿verdad?
Entonces, eso sería el ideal. Doctor, y viendo la formulación, ¿usted qué opina? ¿Usted cree que en Chichicastenango y más por nosotros en Cobán, es que en mi caso lo he visto más en Cobán? eh, ¿Usted opina que sí podemos? O sea, ¿sí ve posibilidad o lo ve muy difícil conseguir la ampolla de voriconazol? Pues ese voriconazol es de Aurolab, ¿verdad? Sí, este estudio era de esa compañía. Entonces, Aurolab ha trabajado mucho para esas queratitis de difícil manejo. Creo que hay como 2 representantes de Aurolab en Guatemala, sería de preguntarles. Antes venían y después dejaron de traerlo, ¿verdad? Innovu es uno que trae de Aurolab y no sé si hay otro laboratorio, no sé si CPG traerá. Em, Estoy revisando en un laboratorio que me trabaja a mí Ok. y pues tienen para cultivos, tienen, como les decía, tinciones, pero pienso yo que un laboratorio así moderno como este le ha de hacer a uno lo que necesita, pues. Mm, Cultivo de hongos, cultivo de secreciones. Doctor, y antes que teníamos la opción de la miconacina y pues la dejaron de traer al mercado, Ujú. este, ¿por qué lo habrán lo descontinuaron o lo dejaron de vender? Porque pues eso era lo que indicábamos, ¿verdad? Era Sí, lo más accesible y ahora pues tenemos que hacer el preparado pues para sí. ayudar un poco en ese caso. Em, Cuando uno le pregunta al laboratorio, no dan una respuesta específica, ¿verdad? Entonces, 2 situaciones. Pudo haber sido de que se puso más difícil la licencia para poderlo importar y traer y vender en Guate, o que de veras casi nadie lo pide, ¿verdad? Entonces, por eso le dejé la tarea al doctor Wong, que entonces consiga si se puede conseguir y si se puede y cuánto cuesta, ok, doctor. ¿verdad? En este laboratorio que me trabaja a mí tiene sensibilidad de antibióticos para hongos, antibiograma para levaduras y cultivo de hongos, o sea que aquí te lo hacen. Ok, doctor. Voy a averiguar yo cuánto costará esto, porque supongo que esto de estar haciendo estudios es repetido, no solo es una sola ocasión, tal vez en varias ocasiones en el mismo paciente, ¿verdad? Doctor, estos días había visto, estoy buscando la farma, quién era o qué compañía. Lastimosamente en Instagram, por eso tengo mi duda. Que sí, estaban promocionando la antifúngico en gota. Estoy tratando de encontrarlo y compartírselo al grupo a ver si cree que sí es fidedigno. Creo que era de que, no recuerdo cuántas ampollas estaban en promociones por $100. Ahora Ah, pero apenas lo encuentre, se los mando para ver si tenemos la posibilidad de reiniciar gotas antifúngicas de manera comercial. Sí estaban caras, pero es lo que hay. Creo que eran 20 ampollas. Lo Era compartí. ampolla, ¿verdad? Lo que habían Sí. compartido en Instagram. Pero no era aquí en Guatemala. Sí, está en Guatemala. Aquí en Guatemala. Ya estaba a punto de chatearle, pero como no tenía caso antifúngico, no le chateé para pedirle. bueno, aquí la doctora Analí me va a corregir si no hemos tenido muchos casos de estos. Parece que en Cobán son frecuentes. ¿Será de uno cada semana o uno cada mes en Cobán? Yo recuerdo, bueno, cuando estuve en Cobán, pues estuve bastante tiempo, sí, allá es más frecuente las úlceras y pues los doctores van a confirmar, ¿verdad? ¿Quién está en Cobán ahorita? Yo, doctor, hace un año yo tuve un paciente por una astilla de cardamomo, quedó intraestromal y Sí, venía de un pueblo que quedaba 8 horas de Cobán, o sea que tampoco vino inmediato, entonces ya la infección estaba bien avanzada. Quedó con hipopión todo, le intervenimos para sacar la astilla que estaba intraestromal, pero no evolucionaba. Aquí lo dejamos hospitalizado como por 2 semanas, le entre perforó. colocándole el preparado. Creo que al final quedó con 20/60 de visión porque fue central, fue en el eje visual. No se Pero que perforó entonces. Quedó bien. Yo lo vi ya un año después y sí tiene su leucemia.
coma pues ahí, pero quedó viendo bien. Sí, Bueno, pues, relativamente bien para cómo estuvo. sí, tendrían que ponerse la tarea ustedes en Cobán y pasarse el mensaje de cuántos ven, por lo menos en estos primeros 3 meses a partir de hoy, cuántos ven y también en Chichicastenango, doctora Analí, porque la verdad la experiencia que yo tengo con este tipo de queratitis no es amplia, pues no es grande. Y la mayoría terminan como dice la doctora, o sea, se ven mal al principio, hipopio. Yo no he visto uno que se perfore, pero el leucoma cicatrizal que queda es bastante importante. Y me ha tocado ver a mí, de parte del ICS, a los que llegan para QPP, pues. Entonces sí he visto yo un desastre en la córnea, ¿verdad? Encima que les ponen colgajo conjuntival. Entonces, pero hay que ver qué tan frecuente es esto. ¿Verdad? No sé si vale la pena hacerse experto en algo tan infrecuente o buscar la perfección en algo que es muy difícil de tratar también, ¿verdad? Porque si es muy difícil, probablemente uno también falle. Les queda la tarea entonces, porfa. Que tengan buen día, excelente artículo. Buen día, doctor. Muchas Gracias. 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 Gracias, doctora. Ok.